Y el modo de vivir, el modo de ver la vida de Occidente, ¿usted cree que es compatible con las filosofías en general que tienden a aconsejar, a abogar por mirar en el interior de uno mismo y sobre todo la filosofía oriental? ¿Usted cree que Occidente puede seguir una filosofía de este tipo? Yo creo que sí, se puede compatibilizar. Yo creo que la meditación, que es una práctica que puede durar 15 minutos, 30 minutos al día, yo oigo esa frase, esa expresión que a mí realmente me suena hasta mal. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Es decir, en un día de 24 horas, quitando las 8 horas necesarias para dormir, el resto hay muchísimo tiempo para hacer lo que uno realmente tiene que hacer. Porque además la práctica de la meditación conduce a tener una percepción mucho mayor de las cosas. Se enlentece un poco esa actividad, por lo tanto es como que da la sensación de que uno tiene más tiempo para lo que tiene que hacer, hay una mayor luminosidad, una mayor claridad, una mayor, digamos, acercamiento, un acercamiento en cuanto a la escucha del otro, una necesidad de diálogo con el otro, una necesidad de amor, de condescendencia, de tolerancia. Yo creo que cuando uno medita realmente saca cosas tan positivas que yo creo que un cuarto de hora al día dedicarse a hacer cualquier tipo de práctica meditativa, tanto de Oriente como las que existen en Occidente, yo creo que es muy rentable para la persona que lo ejercita. Y utilizo un término muy occidental, que es rentabilidad, o sea, que rentabiliza el tiempo, desde mi punto de vista. Y profesora Román, en una de sus publicaciones usted comentaba que los grandes maestros de las tradiciones sagradas como Jesús o Buda habían utilizado el relato para transmitir la verdad desnuda. ¿Usted cree que en esta era de la comunicación y de la intoxicación acústica se puede transmitir la verdad desnuda? Yo creo que no, pero voy a explicar por qué no. Y lo voy a explicar con un cuento oriental. Es un cuento hindú. Vishnu es uno de las deidades de la Trimurti, que es la Trinidad india, reúne a una serie de deidades porque tiene un gran problema, y es que no sabe dónde ocultar el conocimiento, dónde ocultar la sabiduría. Pregunta a algunas de esas deidades dónde la oculta. Unos le dicen que la sabiduría hay que ocultarla en los lugares más recónditos del universo. Otro le propone que lo oculte en las partes más profundas de un volcán, y otro pues que lo lleve al mar más remoto y lo lleve a las cimas más profundas. Finalmente él empieza a meditar y parece que no le convence y da explicaciones de por qué no le convence. El ser humano va a desarrollar una inteligencia, creará artilugios, creará naves espaciales y llegará a los confines más remotos de la Tierra y del universo, y en fin, no hay manera de oponerse a que él pueda conseguir arrancar esa sabiduría allá donde la ocultemos. Finalmente Vishnu le dice a sus dioses que ya sabe el sitio donde lo puede guardar, y le dice que el único sitio donde se puede guardar la sabiduría es en el corazón del hombre. Y usted, profesora, después de esta enseñanza que nos ha dejado helados, ¿cree que el fundamentalismo es el peaje obligado en la evolución del hecho religioso? Yo creo que no, y creo que no porque el fundamentalismo no está dentro de las tradiciones sagradas, dentro de las tradiciones religiosas, no forma parte. El fundamentalismo forma parte de algunas mentes humanas, que es distinto. Entonces, efectivamente, Indira Gandhi fue asesinada por un fundamentalista hindú, pero el hinduismo no es fundamentalista. Los budistas han tenido conflictos entre ellos y también con otros grupos, y el budismo no es fundamentalista. Recuerdo una frase de un conocido orientalista, de un conocido budólogo llamado Christmas Humphreys, que decía que en el budismo el dogma no solo es desconocido, es anatema. Es decir, que si realmente no existen unos dogmas ni una verdad absoluta, realmente tiene poco negocio el aprendiz de fundamentalista en estas tradiciones. Y en todo caso, permitir que lo permiten, es decir, las escrituras son tan abiertas que evidentemente las interpretaciones de cada uno son interpretaciones de cada uno, y esas interpretaciones pueden permitir cualquier cosa a cualquier individuo. Entonces lo que hace el individuo es una lectura de la realidad, la lectura suya. Si la persona es un psicópata, si la persona es una mala persona,
o el individuo es una mala persona, si la persona tiene ideas preconcebidas porque ha tenido una infancia infeliz y busca pues sujeciones porque se cae, porque tiene una inseguridad total, pues va a encontrar aquello que busca, pero no está aquello que busca allí, está en su mente, como la verdad que comentábamos anteriormente, ¿no? En el corazón de sí mismo, ¿no? En su propio corazón. Y profesora, ¿qué es lo que realmente cree usted que está llegando a Occidente de las filosofías orientales? ¿Qué parte de folclore hay y qué parte profunda queda? De folclorismo hay lo suyo, ¿no? Pues puede uno encontrarse pues algunas personas con trajes típicos de la India, bueno, pues está muy bien, me refiero a occidentales. Puede uno comprar muchas varitas de incienso y colocarlas en diferentes partes de la casa, poner en los suelos tatamis, pues sí, puede escuchar una determinada música y hartarse a escuchar ragas, pues ¿por qué no? Pero, claro, el folclorismo no está fuera, insisto, vuelve a estar dentro del hombre, porque efectivamente hay una cosa que es una actitud, en primer lugar, para lo que se llama hacer un camino iniciático, un camino de desarrollo, un camino de crecimiento personal. Primero hay pues una actitud y después hay una búsqueda. Y yo creo que todo eso no necesita de ningún tipo de parafernalia externa a aquello. Es muy sobrio. Es tan sobrio que a menudo, pues como un niño a veces, para que se pueda comer determinado producto hay que engañarle pues con plátanos, con golosinas, para que sea capaz de comer la comida que realmente tiene que comer, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad que el folclore se lo pone la gente. Sí es verdad que hay algunas tradiciones, como por ejemplo el Vajrayana o budismo tibetano, pues que tiene un colorido extraordinario, tiene muchísimos rituales. Pero es curioso, el lema del budismo y del budismo tibetano es la búsqueda de la vacuidad, del vacío. Por lo tanto, cuando se llega a esa vacuidad hay que dejar atrás pues todas esos anclajes que una veces tiene la vida, necesarios. Quizá dentro de las sabidurías orientales la más sobria sea el zen, ¿no? La tradición zen. Y dentro de las filosofías orientales sabemos que existen técnicas, por supuesto. ¿Qué técnicas son las más habituales? Sí, bueno, en España han llegado muchas, algunas desconocidas hasta para las propias sabidurías, ¿no? Es decir, son como engendros de engendros, ¿no? Pero bueno, quizá las más conocidas y las que además se ha demostrado que tienen pues una efectividad, un caché que se dice ahora, ¿no? En el lenguaje moderno, son el yoga o las técnicas de meditación, y entre ellas destacamos el yoga. Hay un yoga budista, hay un yoga jainista, hay un yoga hindú que todos conocemos, y luego el yoga tiene muchísimas modalidades, muchísimas formas, ¿no? Se presenta como un raya yoga, como un bhakti yoga, como un nani yoga, como un kundalini yoga, como un mantra yoga, como un karma yoga o como un hatha yoga. El hatha yoga es el conocido como yoga físico, el de los asanas, determinadas posturas. Todas y cada una de esas formas de presentación del yoga están muy estudiadas y no solamente producen efectos duraderos y palpables y claros y manifiestos en la psique del ser humano, en su forma de comportarse, en su actuación, sino también en su propio cuerpo.